Buenos días, mi nombre es Mateo Medina con código 00042828297 y hoy vengo a presentar el trabajo comparativo entre la película Milagros Inesperados y la Constitución Política de Colombia, más específicamente en su parte dogmática. Bueno, para empezar, yo quise hacer un compendio o un resumen de lo que se trata la película que, bueno, pues para ponernos más en contexto. La película en inglés se llama The Green Mile, que en traducción al español vendría a significar La Milla Verde, y es una película que salió en 1999, protagonizada por Tom Hanks, y es una película norteamericana. La película trata principalmente de la vida de un guardia de seguridad que se llama Paul Ent. Que siendo un anciano cuenta su historia como oficial del Corredor de la Muerte, o como era conocido este pasillo de los indicados o los acusados condenados a muerte, en la prisión de Cold Mountain en el estado de Luisiana. Esto remontaba a la época de la década, perdón, de 1930, que, bueno, narra, entre otras cosas, principalmente cuando este eh, siendo ya anciano, le narra a su compañera, una amiga, que una historia que digamos lo marcó a él significativamente. Esta historia fue cuando llegó un señor de apellido Coffey, John Coffey, a la prisión y que demostró ser una persona, digamos que tenía unos poderes milagrosos. Em, Y entre esos poderes que tenía el señor Coffey era curar males, enfermedades, revivir eh, personas ya muertas y digamos tener un tipo de conexión enérgica con ciertas personas que él consideraba que eran cercanos o que tenían, digamos, buenas energías. Por otro lado, también tenía, digamos, esa capacidad de experimentar por, ya sea por ojos ajenos al tacto, los sucesos o los hechos que habían cometido las otras personas y que, bueno, de una u otra forma tenía como la capacidad de tener como ciertas visiones de los hechos que hacían las demás personas. El principal personaje es Paul H. Jacob, interpretado por el actor norteamericano Tom Hanks, que, bueno, como ya había dicho, es el jefe de la prisión que se llamaba Alabama Death Round, que más conocido eh, vulgarmente se le denominaba la milla verde porque el piso, el suelo de la baldosa, era de color verde. Bueno, ya como haciendo la comparativa eh, con la parte dogmática de la Constitución, podríamos empezar haciendo una mención muy importante eh, que es por la que básicamente se rige el Estado colombiano, que es en su artículo primero, que voy a leer. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Bueno, de esta parte o de este artículo, a mí me, yo, pues, o lo que nos interesa en este momento, sería resaltar una parte que sería fundada en el respeto de la dignidad humana. ¿Por qué? A lo largo de la película vemos escenas en las que evidentemente las personas que están condenadas no necesariamente a muerte, sino que simplemente están allá en la prisión, eh, han sido sometidas a un trato completamente denigrante y que, bueno, de una u otra forma constituyen este apartado de nuestra Constitución que sería
el respeto por la dignidad humana. Es decir, en esta prisión había evidentemente ciertos indicios que no se tenía respeto alguno o prácticamente ninguno por la dignidad humana de los condenados. Bueno, siguiendo nuestro rastreo, el artículo 11 de nuestra Constitución dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Bueno, pues esto es como el ejemplo más evidente de que en el Estado colombiano, en la actualidad, a partir de la Constitución del 91, se estableció que ninguna pena o ningún colombiano estará sometido a una pena de, de muerte. Y lo que vemos en la película y lo que se basa principalmente en la película es de la vida de unos personajes que primero están sindicados a muerte y que a la silla eléctrica más particularmente, y que, bueno, pues digamos que están allí bajo un amparo legal, pero que digamos que eh, en nuestro trabajo comparativo vemos que no se aplicaría en la actualidad en nuestro estado. El artículo 12 de nuestra Carta Magna dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como para complementar lo que había dicho del artículo primero, las personas que aparecen en la película, eh, y como había dicho anteriormente, no necesariamente eh, con una pena de muerte han sido sometidos a un trato eh, forzoso, a tratos denigrantes, a tratos que, bueno, evidentemente iría completamente en contra de lo que se estaría promulgando en esta constitución. Bien se sabe que entonces en esa época había un contexto social distinto, se tenía unas percepciones humanas poco menos éticas que las que se tienen en la actualidad, y que digamos que en ese aspecto la, la Declaración de los Derechos Humanos han jugado un papel muy relevante, y que digamos en Colombia y creo que en cualquier estado moderno o de Occidente eh, sería completamente inaceptable. Pero digamos que en esa época era un trato normalizado que se le tenía a un preso, bueno, por la condición que tenía de preso o por los antecedentes que tenía. El artículo 13 dice: todas las personas nacen iguales, libres ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Aunque en la película no se ve evidentemente un trato discriminativo, sí se alcanza como a percibir en muchas actitudes y en el comportamiento de las demás personas que tienen frente al señor John Coffey, porque, bueno, el señor es de raza negra, y para nadie es un secreto que en Estados Unidos siempre históricamente ha existido una problemática en ese aspecto, y a lo que uno como medio alcanza a percibir, el señor, al tener esta raza negra, pudo ser considerado em, más factible hacer el asesino sin necesidad de tener una investigación previa. Me hago explicar. En la película se muestra que él supuestamente había matado dos niñas porque cuando encontraron las niñas él estaba cargándolas untado de sangre. Lo que se supuso en su momento, evidentemente, es que él había sido el asesino. Pero para que una persona, bueno, sea condenada a una pena tan drástica, uno supondría que debió haber una investigación más de fondo, pero pues claramente no la hubo. El señor fue condenado de manera expresa, y cuando el guardia, el jefe de la prisión, Tom Hanks, habló con, creo que fue el fiscal, este dio ciertas insinuaciones de que él
tenía sí o sí que ser el culpable por, por ser, bueno, negro. Em, bueno, el artículo 28 dice, toda persona es libre, nadie puede ser molestado, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni de su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. La persona detenida previamente será puesta a disposición de un juez competente. Bueno, esto como a modo de complementar lo que había dicho anteriormente de que él claramente tuvo un juicio claramente sesgado que va completamente en contra de lo que se promulgaría dentro de un Estado social de derecho, de la presunción de inocencia, de un juicio justo y, bueno, en este caso también podría eh, incluirse la doble instancia, la segunda instancia, que el señor Coffey no tenía derecho en ese entonces de acudir a la solicitud de una segunda instancia y, bueno, pues no estuvo eh, digamos, estipulado en ese entonces a comparación de lo que tenemos hoy en día en nuestro estatuto dogmático, para que él acudiera a esta figura y, digamos, tener una posibilidad de no ser ejecutado. El artículo 29 dice, el debido proceso se aplicará a todas las clases de actuaciones judiciales y administrativas. Eh, bueno, el artículo 29 es un poco extenso, pero sigue hablando de lo mismo. Entonces, eh, no tuvo un juicio en el que nosotros podamos especular que fue relativamente justo, sino que fue un juicio claramente sesgado, express y condenado a una pena eh, máxima, sin necesidad, pues, entonces de hacer una investigación previa que determinara que él sí fue el autor material de los hechos. No, todavía no se le dio la oportunidad de defensa, a lo que estaría yendo en contra de lo que promulgaría nuestra Constitución. Mm, bueno, el artículo 31 dice, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Como ya dije anteriormente, entonces, el señor Coffey no tuvo derecho, no tenía la figura, no tenía la posibilidad de acudir frente a una segunda instancia, un juez eh, imparcial, eh, para que le revisara la sentencia, para que investigara más a fondo y tener él una oportunidad de defensa mucho más acorde al derecho y a la dignidad y a los derechos humanos. Entonces, bueno, digamos que en resumidas cuentas, esto es como lo principal, lo que a mí me gustó resaltar de la comparativa entre la parte dramática y la película, y bueno, poniéndolos en contexto, pues al principio de lo que trataba la película, em, y, y sí, bueno, muchas gracias, y ya esto fue todo.